Bueno, hemos dicho que hay una nómina anatómica. La nómina anatómica son 4 puntos. Uno, que una estructura tiene que ser nominada con un solo término. Cada término tiene que estar escrito en un idioma oficial. Ya les he dicho, ustedes se van a fijar en su libro, en un idioma oficial que es el latín. Y cada país será libre de traducir al idioma vernacular de cada país, ¿verdad? Entonces, cosa de que nosotros cuando tengamos, o ustedes cuando tengan que asistir a congresos, se hable de corazón ya, y ustedes sepan de qué se está hablando, ¿verdad? Estos términos tienen que ser, ante todo, tienen que tener algo que nos sirva para la memoria y para tener un valor descriptivo informativo. Ya les decía, como el nombre de esternocleidomastoideo o estiloioideo, o de el estilo maxilar, qué sé yo, más o menos, ya ustedes se van dando cuenta. Entonces luego dice, no se utilizarán epónimos. Bueno, no vamos a tratar de utilizar epónimos, pero su libro está con epónimos. Entonces vamos a tener nomás que ver cuáles son aquellos nombres. Entonces, decir que la anatomía, con esto simplificamos nosotros. La anatomía es el estudio de las estructuras. Claro, antes decíamos que la anatomía venía de 2 palabras griegas, que la anatemia, el temnei, eso ya ha quedado casi a la historia. Entonces solamente tenemos que entrar a lo que es la anatomía y qué es, a qué se presenta. Entonces la anatomía es igual que estructuras, y estructuras más funcionamiento va a representar a la fisiología, ¿ya? Entonces el cuerpo humano está dividido, mejor dicho, la anatomía está dividido en una descriptiva, como su nombre lo indica, descriptiva, toma la descripción de una forma, tamaño, color, peso, todo eso. Es como si yo les estuviese diciendo a usted, a una señorita, esta señorita tiene una estatura de tantos, un peso de tantos, es morena, es rizada, sus cabellos son rizados, luego su consistencia es dura, blanda, lo que ustedes quieran. Eso es describir. Ahora, a esta estructura, cuando lo ponemos nosotros en relación con otras estructuras, es decir, si los metemos en un mismo piso, digamos, a determinadas señoritas, ¿ya? Y vamos a decir, y vamos a relacionar no solamente señoritas, sino varones, bancos y todo lo que ustedes quieran. Voy a relacionar a esa señorita, lo voy a relacionar con otras cosas que están ahí. Entonces, esa es la anatomía topográfica, la que expone una disposición recíproca con las estructuras, como dice, ¿sí? Y esto es bien importante para la medicina quirúrgica, ¿sí? Nosotros también hacemos cirugía, y ya van a ver ustedes que se hace por planos, ¿sí? La anatomía hay la radiológica, la funcional, que es la fisiológica, la sistémica, la pediátrica, y hay una anatomía que cuando se estudia a los niños con deformaciones sumamente marcadas, entonces se utiliza el término de la teratología. Esto no entra dentro de su texto, ¿ya? Pero no quisiera que ustedes tampoco ignoren, ¿no? Porque cuando uno va a la facultad de medicina o va al hospital, ya hablan de esos términos y para nosotros nos parecería cosa de otro mundo, ¿no? Pero si nosotros vamos a recordar, vamos a tener algún tipo de idea, entonces no vamos a dudar, y él va a contar una anécdota así de rapidito. Yo he trabajado hasta no hace unos 3 años, allá trabajamos en la Facultad de Medicina, en un piso. Yo trabajaba con los médicos, he sido tribunal de alumnos, he sido tribunal de docentes, he participado mucho yo en medicina. ¿Pero por qué he participado mucho? Porque yo he llegado a conocer a esta cosa que es el cuerpo humano en toda su estructura, casi en toda su dimensión. Me he dedicado a trabajar. No solamente soy, como dicen ellos, cabeza y cuello, sino que todo sabía. Y es por eso que quizás tenía respeto. Y de ahí he aprendido muchas cosas que ustedes tienen que tratar de valorar su carrera, ¿ya? Y no quedarse menos como a los de medicina.
Bueno, tenemos, bueno, a esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Ya, de las anatomías, esto es lo que me interesa. ¿Ya? ¿Por qué me interesa esto que ustedes conozcan? Porque todas las estructuras del cuerpo humano, las que están aquí, que ven ustedes, se van a reflejar en la parte externa. O sea, todos vamos a tener este tipo de conocimiento de la anatomía de superficie. Aquí, por ejemplo, en la cuestión aquí en la cuestión del corazón, hay así un cuadrilátero que sirve, que se denomina el área cardíaca. ¿Que sirve para qué? Para reconocer al corazón, ¿sí? Cuando ustedes van al médico, el médico, por ejemplo, les agarra su fonendoscopio y va colocando, buscando estos puntos. Y no dibuja el médico no dibuja un corazón en la parte externa, no, sino ya sabe dónde están situados estos puntos. Y estos puntos van a estar en relación con el esternón, ¿ya? Entonces va a estar en el segundo espacio intercostal, en el segundo espacio intercostal, en el sexto espacio intercostal, en el quinto espacio intercostal, de las costillas, entre costillas, intercostal, ¿verdad? A 1 centímetro esto, a 1 centímetro, esto a 1 centímetro, y aquí a 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el médico? Va tomando los puntos de auscultación. Entonces, para eso sirve esto. Y a nosotros, ¿dónde nos va a servir? Ya les decía a ustedes, ¿dónde estoy? Ya les decía a ustedes, ya, que nosotros vamos a tener aquí la rama ascendente del maxilar, ¿verdad? Esta rama ascendente del maxilar del maxilar inferior, tiene 2 labios. Ustedes pueden tocar el labio de aquí por fuera de su carita, pueden tocar el labio externo, se toca, este labio externo se toca, se toca, ¿ya? Y aquí, haciendo abrir la boca, se nos va a formar, algunas veces se nos forma un triángulo bien marcado, otras veces no, pero lo que tenemos que saber que este borde corresponde a un ligamento, el ligamento pterigomaxilar, ¿sí? Entonces, el ligamento pterigomaxilar, ¿de dónde viene? Viene, ya ustedes saben, de la posterigoides pterigomaxilar, va a venir casi a una cresta que se va a llamar la cresta puchinatriz, ¿sí? Y vamos a hacer nosotros aquí, vamos a colocar la base, y vamos a colocar la base refiriéndonos a nuestra última muela. Esta va a ser la cara oclusal. Entonces, a 1 centímetro por encima de eso, colocando nuestro dedo, vamos a colocar nuestra anestesia, ya a partir de los premolares del lado opuesto. Y colocamos nuestra jeringa y directamente entramos aquí tocando esto, colocando nuestro dedo, aquí nuestro dedo, entramos aquí y vamos a entrar al nervio dentario inferior. Y cuando anestesiemos al nervio dentario inferior antes de que entre en el conducto, porque entra al conducto, ya, antes de que entre en el conducto, nuestra anestesia va a ser perfecta. Y vamos a hacer cualquier barbaridad en el maxilar inferior, ¿verdad? Entonces, es de mucha importancia, para mí esto es bien importante. Esto nos va a servir para describir cuando entremos a osteología, vamos a describir los huesos uno por uno, vamos a ver sus accidentes, vamos a ver sus depresiones, todo eso. Pero esto es lo que nos interesa cuando ustedes estén en clínicas, ¿ya? Y toda estructura se refleja aquí en la parte externa del cuerpo. Ya les decía, ya, y nuevamente voy a hacer hincapié, ¿ya? En esto. Por ejemplo, aquí hay el ombligo, ¿sí? Y esta es la cresta ilíaca anterior. Que ustedes, para las señoritas sobre todo, para cuando van a medirse el pantalón, se miden aquí en esta cresta. Esta es la cresta ilíaca. Entonces, ¿qué es lo que dicen los médicos?
Los médicos dicen que hay una línea oblicua que va a venir aquí, y en la parte media, aquí, aunque está muy abajo aunque en la parte media, si aprieta uno, pone el dedo, va a encontrar un punto doloroso. Se llama el punto doloroso de McBurney, ¿sí? Y ahí va a estar, a ojo cerrado, va a estar el apéndice. Entonces, fíjense, ya que ahora en nuestro medio y en el medio externo, qué sé yo, de moda está ser modelo, ¿sí? Y las modelos utilizan muchas veces ya esto que llaman los famosos bikinis, qué sé yo. Entonces, si a esta señorita le han abierto, sobre todo a las damas, le abren el estómago en este sentido, como antes se abría, ¿ya? Así se abría, y se abría por planos, ¿ya? Entonces, fíjense, imagínense ustedes la cicatriz que tuviese esta persona, ¿sí? De este lado. Y su profesión, que es modelo, ¿ya? Se lo tirarían al suelo. En cambio, si se utiliza esto, aquí se abre a unos cuantos centímetros, o en este sentido, o en este sentido, se abre unos cuantos centímetros, y por la paroscopía, que ahora es mucho mejor, ¿ya? Entonces se hace la incisión, se saca el apéndice. Y si no hay la paroscopía, bueno, por cirugía también hacen esto. Solamente abren esto y entran directo al ombligo. ¿Gracias a qué? Gracias a esta anatomía de superficie. Entonces, fíjense la importancia que tiene por eso les decía, este tipo de anatomía. A mí me interesa que conozcan esto, para que cuando ustedes suban a clínicas no tengan ningún tipo de miedo, ¿ya? Poder utilizar sus conocimientos. Entonces, aquí, como les había dicho, aquí ese triángulo se llama triángulo retromolar. No retromalar, sino retromolar. ¿Sí? Porque está detrás de las muelas. Y el retromalar lo vamos a encontrar en otra parte que ya hemos dicho que hay como una bolsa cerosa, ¿verdad? En cambio, aquí tenemos el triángulo, vamos a tener el triángulo retromolar. Entonces, seguimos con eso ya, y bueno, vamos a entrar. Entonces, lo que me interesa es que conozcan esto, ¿ya? Esto es bien importante para ustedes. Seguimos. Entonces, ustedes saben que para cualquier estructura tiene que haber planos. El plano medio o frontal, el plano medio o sagital, algunos le ponen el nombre de sagital, el plano frontal, ¿sí? El plano, aquí tenemos el plano sagital o medio, que es el anteroposterior, que divide en derecha e izquierda, el plano frontal relacionado con la estructura coronal, el plano transversal es un plano transversal que divide a los dos planos en ángulo recto, ya divide en dos partes, una superior e inferior, una izquierda, una derecha, una anterior y otra. Si esto ustedes saben manejar, ya colocan un hueso, ya, y se van a colocar frente a ustedes, digamos, con su frontal. Frente a ustedes, lo que ustedes están mirando es la parte anterior. Si hay una parte anterior, va a haber una parte posterior. Si hay un borde superior, va a haber un borde inferior. O sea, fíjense ya cómo va colocando nomás el hueso en su situación. Ustedes ya se van a ir ubicando y se van a ir conociendo las estructuras. Van a saber que esa estructura tiene su plano medio. Creo que el que tiene un lado, que son los extremos, y la parte media va a ser la parte interna. Entonces, ahí van a encontrar una escotadura supraorbitaria interna, por decir.
la otra la escotadura supraorbitaria externa. O sea, la externa la que está alejada, la interna la que está en relación con la parte media. Entonces, sumamente importante esto de los planos, ¿ya? Y toda estructura, ojo con eso, toda estructura, el cabello tiene planos medios y planos, los 3 planos del espacio. Cualquier estructura, el dedo tiene ese tipo de esto, ese tipo de planos, ¿verdad? Pero se utiliza dentro de la anatomía que el plano ulnar. Siempre ustedes van a ver que la parte externa del antebrazo se llama radio, ¿sí? Es donde toman el pulso y está en relación con el pulgar. Ese es el radio. Y lo que está interno se va a llamar ulnar. O sea, el radio, sí, y el cubital o ulnar. Y en las extremidades inferiores, esto va a ser la tibia, lo que está bien hacia adelante, ¿sí? Es la tibia. Ya, la tibia ya va a mirar hacia adentro y la fíbula o el perone va a mirar hacia afuera. Eso se utiliza en términos, sobre todo en las extremidades. Ahora, aquí también se utiliza un término, proximal, distal, intermedio, ¿ya? Está entre 2 extremos. Proximal porque está próximo a la raíz, distal porque está lejos de la raíz. Entonces, miren que ustedes ya van a ir conociendo, ahí están los planos, van a ir conociendo poco a poco y no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, estas son las posiciones, ¿sí? Generalmente se estudia el cadáver en esta posición. Esto no va a ser dorsal, mejor dicho, no va a ser superior, siempre va a ser anterior, si está colocado. Aquí vamos a tener un plano medio, ¿sí? Igual es esa otra posición. Ya, ahí están los planos. Ahí están lo que les iba indicando, ¿sí? Ya, ahora, el cuerpo humano está formado por órganos. Todos estos son órganos. Todos. Y estos órganos cumplen una función determinada. ¿Ya? O sea, aquí están los riñones, aquí está el páncreas, aquí está el estómago. Aquí también están los riñones, el páncreas, el estómago, ¿verdad? Aquí está el útero, ¿sí? Los riñones, la laringe con la tráquea, ¿sí? El cuerpo tiroides, la lengua, todos son órganos y cumplen una función determinada. Ahora, cuando hacemos formar puro varones, les he dicho, ya, y puras mujeres, formamos el sistema masculino y el sistema femenino. ¿Qué quiere decir? Un sistema son los órganos que tienen una estructura análoga, son igualitos, son parecidos. Puede ser que sean altos, puede ser que sea chato, puede ser que sea gordo, pero toditos son varones, ¿entienden? Entonces, el sistema está formado por órganos que tienen una estructura análoga. No interesa tamaño, forma, consistencia, nada de eso, ¿me entienden? Entonces, este es un sistema. Ahora, cuando estos sistemas, o sea, los hombres, las mujeres, los bancos, el profesor, todos esos, van a concurrir a una función determinada, ¿ya? Se llama aparato. Fíjense aquí, la cavidad bucal, el esófago, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos, grueso, delgado, las glándulas, todo, van a cumplir una función determinada, que va a ser la nutrición. Aquí, las fosas nasales, parte de la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, el pulmón, van a cumplir una función, que es la de respiración. No nos interesa que sean varones, mujeres, estos sean clavos, que sea, todos van a cumplir una función.
¿sí? Van a concurrir a la misma función. Nosotros hemos dicho que ustedes son alumnos de grupos diferentes, somos docentes nosotros, y vamos a llegar a una meta, que va a ser el examen parcial. O sea que nos vamos a considerar como un aparato. Entonces, dentro de la vida animal dentro de la vida del cuerpo humano vamos a tener esta clase de 3 aparatos. Ahora, fíjense que el de relación dice, relación, con su nombre nomás está indicando que nos va a relacionar con el medio externo y interno, ¿sí? Nos va a poner en contacto con eso. Los aparatos de la nutrición que nos va a servir para que nosotros lleguemos a crecer, ya, a crecer, después a desarrollarnos. Y el aparato de la generación va a ser que aquellos que nosotros vamos a un momento de la vida, ustedes, hombres y mujeres, van a tener que ya casarse. Y van a tener, aunque no a veces no casarse, pero van a tener ya, que van a querer tener generaciones que vengan detrás de ustedes, que van a ser sus hijos, sus nietos, todo eso. Entonces, esa es la manera de esto de dividir los aparatos. Ahora, los aparatos de la vida de la relación ya está la locomoción, el aparato de inervación, el aparato sensorial. El de la locomoción, como ustedes lo llaman, el esqueleto humano, las articulaciones y los músculos. Los músculos sirven para que se muevan las articulaciones. Y las articulaciones están ya formando el esqueleto humano. Están uniendo a las superficies articulares. Son los elementos que sirven para unir a los huesos del esqueleto. Entonces, fíjense cómo viene. Esto hace mover a esto. Y gracias a esto se producen los movimientos. Bien, ¿en qué? ¿En dónde? En el esqueleto. Entonces, todo está más o menos concatenado. El esqueleto ¿saben qué es? Tiene la parte axial, ¿sí? La parte apendicular, o como antes nos decían, una parte central, la columna vertebral, después la caja torácica, la caja pélvica, las extremidades inferiores, la cintura torácica, la cintura pélvica, el cráneo, la cabeza, el cráneo y la cara, y un hueso que es el hueso hioides que está afuera del, mejor dicho, el hioides es una articulación, el hioides que está fuera de nuestra contextura. Entonces, fíjense ya que el esqueleto está formado por la suma de los huesos, ¿sí? Entonces esto va a constituir un sistema óseo. Aquí tenemos la descripción, ya les había dicho, cómo está formado, y últimamente decimos el esqueleto axial y el apendicular. Sí, es lo que se conoce en los últimos libros, en los modernos, pero antes dividían como nos han enseñado en el colegio, ¿ya? Es el esqueleto axial y es el apendicular. Antes nos enseñaban la columna vertebral, que está formada por tal. Ahora, el número de huesos son de 200, 206, 208, y sin contar los huesecillos sesamoideos y los wormianos. Dentro de los wormianos, ojo con esto, los wormianos están en las suturas. Este es un hueso wormiano, aquí es un hueso wormiano, ¿ya? Están en las suturas del cráneo. No se pueden encontrar en otra parte, sino solamente en las suturas del cráneo. Y aquí tenemos un hueso que es el hueso epactal, o el hueso de los incas, ¿sí? Que antes era atribuido a los incas en el Perú y algo en Tiahuanaco. Entonces, hay en la actualidad este tipo de huesos, se encuentra, y no vayan ustedes a dudar que se conoce con el nombre le van a poner el nombre de hueso del Inca. Ahora, los sesamoideos son pequeñitos huesos que se encuentran en los carpos y en los huesos del tarso, o sea, en la mano y en el pie, ¿sí? ¿Qué características tienen? Están envueltos en ligamentos. Este es un ligamento, digamos. Si aquí encontramos un huesecillo, pues vamos a poner el nombre de sesamoideo. La excepción de un sesamoideo es este hueso, que se denomina rótula o patela, ¿sí?
que ustedes pueden tocarse tranquilamente en la extremidad inferior, es un hueso sesamoideo, característico de que está envuelto en ligamentos. Este es una excepción de los sesamoideos, porque los sesamoideos son pequeñitos huesos que se encuentran, ya les decía, en el tarso y en el carpo. Por eso se llama sesamoideo. Ustedes han visto el fruto del sesamoideo, son pequeñitos. El número de 200 huesos bosnianos que se encuentran, ojo, nuevamente en las suturas del cráneo, los sesamoideos que se encuentran en ya. Luego tenemos clases de huesos. Según las dimensiones es las que hemos mencionado, vamos a mencionar 3 dimensiones del espacio, ya, que son la altura, ya, el espesor y la anchura. Se dividen en huesos largos, huesos planos, cortos. Hay huesos irregulares y huesos simétricos. Esto gracias a ¿qué? A las 3 dimensiones del espacio, que son imaginarias, ¿sí? Entonces, los huesos largos se caracterizan, ¿sí? Huesos largos se caracterizan porque tienen un cuerpo que se llama diáfisis y unas extremidades que se llaman epífisis. Los huesos cortos tienen las 3 dimensiones. Ya aquí en el largo, la longitud está sobre el espesor y la anchura. En estos huesos cortos son huesos ya que tienen las 3 dimensiones del espacio, ¿sí? Aquí. Este es un hueso irregular. No es corto, ni plano, ni esto. Ya, aquí tiene el hueso largo. Este es la diáfisis y estas son las extremidades, son las epífisis. Ahora, este está formado por un hueso, por una parte compacta. Todos los huesos tienen la parte compacta, pero este forma una vaina, ¿ya? Esta vaina. Y el grosor de esta vaina es mucho más acentuado en las partes curvas, ¿sí? Donde el hueso va a resistir, donde el hueso va a tener que resistir ya a las tracciones de la parte externa y de los mismos músculos, ¿sí? Esta es el manguito, un manguito continuo, ¿ya? De tejido compacto, más grueso en las partes curvas que en las partes rectas, ¿sí? Por dentro de eso vamos a encontrar una cavidad que se llama la cavidad medular, que está lleno de trabéculas óseas, ya que estas trabéculas óseas tampoco están, digamos, orientadas así irregularmente, están orientadas de acuerdo a las presiones que va a recibir el hueso, ¿sí? Entonces, su orientación es hacia el lugar donde va a recibir las presiones, ¿sí? Luego vamos a tener en este mismo hueso, ya voy a entrar a hablarles del periósteo. El periósteo va a recubrir a todo este hueso, excepto las superficies articulares. Es una membrana fibrosa que va a recubrir al hueso. Y es más irregular esta membrana, ¿ya? Y más gruesa en los lugares donde hay irregularidades del hueso, o sea, apófisis, crestas, o orificios, que sé yo, ahí va a ser mucho más grueso. Y va a ser más delgado en las partes aquí, sobre todo en estas porciones, mucho más delgado. Pero, ojo, todo hueso tiene su periósteo. Inclusive los huesos de la cara, que son el hueso lagrimal, que son sumamente delgaditos, tienen periósteo. Todo hueso tiene periósteo. Ya, por eso algunas veces en la cátedra de cirugía les van a enseñar, les van a decir la anestesia subperióstica. ¿Qué quiere decir anestesia subperióstica? Van a tratar de llegar a por debajo del periósteo. Ya hay algunas veces que van a decir la anestesia supraperióstica, por encima del periósteo, pero eso es lírico, porque imagínense ustedes que con su aguja estén entrando debajo del periósteo y estén ubicando el periósteo, no es lírico. Pero hay técnicas de ese tipo. Sí, y lo que quiero que nos metamos en la cabeza es que cualquier hueso, todos los huesos propios de la nariz, que son sumamente planitos, delgaditos, tienen periósteo, ¿sí? Y este periósteo sirve para el crecimiento del hueso en espesor, sirve para la vascularización, la inervación del hueso. O sea que tiene que tener, el periósteo tiene que ser siempre en
tiene que estar presente en todos los huesos, ¿sí? Aquí tenemos, estos también son huesos largos. No vayan a pensar que porque son las falanges son un poco más estos, son huesos, estos son huesos largos, ejemplos de huesos largos. Fíjense. Huesos planos, característica, es de que la longitud y la anchura están por encima del espesor. O sea, no son gruesos, son planos y presentan caras. Y generalmente son huesos de protección, huesos de cubierta. Aquí están formando huesos de, este hueso, por ejemplo, las costillas son huesos planos. El esternón es hueso plano, ¿sí? Y aquí atrás los irregulares serían estos, los de la columna vertebral. Entonces, estos son huesos de protección. Igualmente aquí forman dos caras, una cara externa y una cara interna. O dependiendo si es una cara anterior o una cara posterior. Bordes, los bordes van a ser numerosos, no solamente va a ser uno, muchos bordes, ¿sí? Esta es la característica del hueso plano. El hueso corto va a tener, aquí tenemos huesos planos, ¿sí? Este hueso también es plano, ¿sí? Este es irregular. Estos son planos, huesos planos, ¿sí? Este no se caracteriza como hueso plano, ¿no? ni hueso corto, también entra dentro de los... Este es un hueso plano. Aquí tenemos un hueso plano, y cada hueso plano forma una tabla externa y tabla interna. Y al medio tiene un tejido adiposo que puede ser más o menos grueso, que se llama diploide. Estos son los huesos cortos, o breves también se llaman, que tienen las tres dimensiones iguales. Están cubiertos por una capa de tejido compacto y tienen una capa de tejido medular, ¿sí? Los irregulares no son cortos, ni largos, ni estos. Son irregulares, pero tienen cavidades, entonces son neumáticos. Por ejemplo, el frontal es un hueso plano, pero es neumático. Este es un hueso irregular, pero es neumático. Igualmente que estos son los huesos irregulares, aquí. Estos son los huesos irregulares, ¿sí? Aquí fíjense los huesos irregulares. No tienen forma. Ahora, algunos sí tienen características que son neumáticos. Aquí el maxilar superior, por ejemplo. Aquí tenemos el mastoides, que son huesos, aparte de irregulares, son neumáticos. Aquí están los irregulares. ¿Ya? Aquí tenemos los huesos neumáticos, ¿sí? Aquí en la mastoides, el frontal, ojo, el frontal es hueso neumático, plano neumático. El maxilar superior, el etmoides, ¿sí? Son huesos neumáticos, sus características. Ese es un hueso irregular y neumático. Igual, neumático, esos son huesos, ya, ahora. Los huesos no son pues superficies lisas, van a presentar eminencias, son accidentes, ya que se nombran con el nombre de crestas, espinas, lo que ustedes quieran, pero son salientes, ¿ya? ¿Y qué función tienen? La de prestar una extensión, ya la de prestar extensión, aquí, la de prestar extensión a las inserciones o ligamentos en los cuales va a llegar a prestar esa función. Entonces, de aquí encontramos una apófisis así de este tamaño, va a ser de acuerdo a la inserción del ligamento músculo, la importancia del ligamento músculo que se inserte, ¿sí? Ahora, va a haber depresiones. Ya, las depresiones también ya son, podríamos decir, son aplastamientos de hueso, ¿sí? Utilizar ese nombre. Ahora, en las eminencias de apófisis hay dos tipos de apófisis, las articulares y las no articulares. Las articulares, las que vamos a mencionar de las articulaciones. Las no articulares, las que se encuentran aquí.
¿ya? Estas, a su vez, las no articulares van a tener un doble origen, o sea, se van a formar en dos formas. Unas por las inserciones de los ligamentos y otras por puntos de osificación particular, pero también van a estar en relación con los ligamentos. Ahora, estos que se van a formar por puntos de osificación particular, ¿ya? Se van a encontrar en los bordes, y en las epífisis de los huesos. No se encuentran en todas partes. Ojo, por favor. Las apófisis de osificación particular se forman en los ángulos de estos huesos, ángulos de estos huesos, y en las epífisis de esto. ¿Sí? En cambio, los que tienen digamos aquí, esta cresta se va a formar por la inserción de un ligamento. Aquí se inserta la aponeurosis temporal superficial, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Los de osificación particular, aquí. ¿Sí? Aquí. Sí, está bien marcadito. Cavidades no articulares se dividen en 3 categorías. Igual, unas que están determinadas por las inserciones ligamentos y aumentan la superficie. ¿Qué les he dicho eso? ¿Qué les he dicho el día que les he pasado clases? Les he dicho que, les he dicho que les he dicho que esa es una depresión, una cavidad. Este es un hueso. Aquí se va a insertar ligamento. Si es recto, la superficie de inserción sería, digamos, 1 centímetro. Pero si presenta una depresión, esto va a ser 3 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ligamento que se va a insertar o el músculo que se va a insertar, ya, va a tener mucha importancia porque va a tener una superficie de inserción grande. ¿Sí? En cambio, en esta no. El músculo, esto va a ser sumamente delgadito. Y es por eso que les ponía de ejemplo de la apófisis mastoides. ¿Sí? En la apófisis mastoides. Aquí vamos a encontrar unas crestas musculares. ¿Sí? Son más irregulares, ¿ya? En los hombres, porque el hombre hace fuerza. Este músculo que se va a insertar aquí se va a llamar esternocleidomastoideo. En las damas, este esternocleidomastoideo es sumamente delgadito. Entonces, estas crestas serán pues sumamente delgaditas, solamente tenues, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las inserciones, ya sea las cavidades o las apófisis, se van a volver más irregulares o más lisas, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? El hueso. En el hueso vamos a encontrar 3 tipos de conductos nutricios. Ojo con eso, por favor. O sea, para nutrirse este hueso, tiene que tener 3 orificios. Unos que van a ser los orificios de primer orden. Los orificios de primer orden. ¿Dónde van a estar? Aquí, en las diáfisis y en las epífisis, ¿sí? Pero esta no es una ubicación cualquiera, sino que tienen que ubicarse y tienen que decir esta regla que van a ganar el codo. Aquí va a estar, digamos, el codo, van a ser más cerca aquí el codo, ¿ya? Y están más cerca del codo y van a huir de la rodilla, ¿ya? ¿Por qué?
porque está en relación con el cartílago, con un cartílago de crecimiento que es el cartílago fértil. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de los conductos nutricios de primer orden. ¿Ya? Ahora, hay conductos nutricios, aquí está la ley, bien clarito está. Ya, hay conductos nutricios de segundo orden, que se encuentran en las epífisis, aquí, en las epífisis de los huesos largos, ¿sí? En los ángulos y los bordes de los huesos planos y en toda la cara, ya, no articular de los huesos cortos. Los de tercer orden están regados en toditos los huesos, largos, cortos y planos. Ojo, les he hecho recalcar, les he dicho, no existe agujeros de primer orden en los huesos cortos. ¿Sí? En un hueso corto no existe agujero de primer orden. ¿Sí? Aquí están los de segundo orden. ¿Sí? Vamos a tener los de tercer orden regados. ¿Sí? El hueso está formado, es hecho por tejido compacto y un tejido esponjoso. El tejido compacto es, que al ser dicho, que está formando un manguito fibroso. ¿Sí? Existe dentro del tejido esponjoso, existen tres clases de médula. La médula roja está formada en los huesos jóvenes, está formado por glóbulos rojos. La médula amarilla, que es presencia de tejido amarillo, ¿sí? Y la gris, que ya es degeneración. Huesos planos tienen el tejido compacto ya, y el díptico. ¿Sí? Huesos cortos, tejido compacto es continuo. El periósteo, al ser hablado, el periósteo es una membrana fibrosa blanquecina que cubre todo el hueso, excepto las superficies articulares. ¿Sí? Aquí no existe periósteo. Este periósteo está más grueso, ya les he indicado dónde. Tipos de osificación. Las osificaciones son intramembranosas, estas, y las de osificaciones endocondral. En un tiempo del desarrollo ya se van formando, ya este tipo de esto aquí, la osificación endocondral. Ya todo esto va a ser tejido condrógeno, que se va a transformar en cartílago, y a su vez esto se va a transformar en tejido óseo. ¿Sí? Aquí tienen el tejido endocondral, ya. Y en los huesos largos, aquí, ya, existe los cartílagos de crecimiento. ¿Sí? O sea, ya les decía que es lo contrario a los conductos nutricios. Y en los cartílagos de crecimiento vamos a decir, y aquí decimos en los conductos nutricios, decimos se aleja, ¿sí?, de la rodilla y se acerca al codo. En cambio aquí es a la inversa. Se acerca a la rodilla es en los cartílagos de crecimiento. Se acerca a la rodilla, aquí está este cartílago de aquí, va a ser el más fértil. Y de aquí en el húmero y en el radio del cúbito va a ser el más fértil. O sea que dice cerca de la rodilla y lejos del codo. O sea, gracias a estos cartílagos de crecimiento es que nosotros empezamos a crecer en altura. Y es por eso que alguna vez cuando los niños no están creciendo, van donde el médico y dice, sácale una radiografía del codo y de la rodilla para ver qué. El cartílago de crecimiento. Y por allá va a decir que esto está sucediendo por eso. Ahora, las articulaciones hemos dicho que son todas las estructuras óseas, ligamentosas, fibrosas y cartilaginosas que sirven para unir dos o más superficies articulares. No es la unión de dos huesos, sino son todos aquellos elementos que nos sirven para unir dos o más superficies articulares. Aquí, en la sinfibrosis, el tejido será el tejido fibroso. En la sincondrosis, el tejido será ya el tejido
cartilaginoso, ¿sí? Aquí hay una que se llama sindesmosis, que también tejido fibroso, ¿sí? Y aquí vamos a tener meniscos, vamos a tener cápsula, vamos a tener sinovial, todo eso. Eso va a ser, todos estos elementos nos van a dar la articulación. O sea, nuevamente repito, la articulación, se les pregunta y se dice, ¿a qué se llama articulación? A la unión de dos huesos. Mentira. Es a todos los elementos que sirven para unir dos o más superficies articulares. Acuérdense de la bisagra. ¿De la bisagra qué sirve? ¿Para qué sirve? Para unir dos superficies planas, para que la puerta se abra, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo más clásico. Dentro de esto, la sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Esto es de acuerdo al tejido que nos va a los elementos que nos va a servir de unión. Tejido fibroso, ¿sí? Aquí son las cápsulas, los meniscos y todo. Tejido cartilaginoso. Entonces, por favor, vayan ya ubicándose, ya. Aquí generalmente vamos a tener los huesos de la cara, vamos a tener las articulaciones de la sinartrosis. Sí. Aquí tenemos los ejemplos. La gónfosis es uno de ellos. No se olviden de eso, ¿sí? Por eso está a propósito las suturas dentadas, la sutura escamosa, la sutura plana armónica, la esquindelesis, la sindesmosis, la gónfosis, sí, la sincondrosis. Entonces, ahora, cuando esas uniones son invadidos por puntos de osificación secundaria, se llama sinostosis. Y vamos a tener dentro de eso quería que ustedes alguna vez tenemos una sinostosis en el maxilar superior, es el paladar. Ya, van a disculpar que sea así tan grosero. Esta es la articulación de los maxilares, el borde interno. ¿Sí? Aquí vamos a tener esta unión. Y esta unión, cuando se está uniéndose este hueso, y aquí tenemos un punto de osificación, se va a formar una sinostosis. ¿Sí? Y generalmente se presenta así como montaña en la cavidad bucal. Entonces, cuando uno quiere hacer placa, lo primero que tiene que hacer volar es este tipo de sinostosis. ¿Sí? Y volverlo plano. Porque si uno hace una placa parcial, una placa total, digamos que las que nosotros hacemos, ya el problema va a ser de que esta placa se va a caer en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, en el maxilar superior se encuentra un tipo de sinostosis. ¿Sí? Cuando una sincondrosis o una sinfibrosis es invadido por puntos de osificación, secundario, entonces, o se aparece la sinostosis. Las anfiartrosis, en los cuales son el tejido de unión es un ligamento interóseo, fibroso, cartilaginoso. ¿Sí? En las anfiartrosis, cuando en esto aparecen vacuolas. ¿Sí? Las diartrosis de acuerdo a las superficies articulares. Ojo, las diartrosis de acuerdo a sus superficies articulares se dividen en... Las diartrosis, sus componentes de las diartrosis son esto: la superficie articular, fibrocartílagos, rodetes, el cápsula sinovial, los que componen este tipo de articulación que va a haber aquí, y los que forman, los elementos que forman. ¿Sí? Y aquí vamos a tener ejemplos. ¿Sí? Su superficie articular es la cápsula, la cápsula, el espacio, la cavidad articular, los meniscos, los ligamentos, la cápsula, los ligamentos,
el menisco, el rodete, la sinovial, la sinovia. O sea, que son todos los componentes de la diartrosis. Aquí tenemos un menisco, el menisco de la articulación temporomandibular, que va a dividir en dos, una infra y otra supra. Esto vamos a aprender ya cuando tengamos que entrar a articulación temporomandibular. El rodete marginal es este. Su característica, una superficie libre y la otra está adherida al hueso, a la cápsula, a la superficie articular. En cambio, el menisco tiene superficies lisas, ¿sí? Libres y lisas. El ligamento de la cápsula articular es un manguito fibroso. Está reforzado por los ligamentos. El ligamento le va a dar cierta resistencia. Vamos a tener la membrana sinovial, que es una membrana transparente. Esta membrana transparente, cuando está elevado por esto, se llama prolongaciones, ¿sí? La sinovial. Entonces, vamos a tener dentro de estas, vamos a tener las franjas sinoviales. Las franjas sinoviales son elevaciones filiformes, de tejido conjuntivo, de tejido adiposo. ¿Y qué ocupan? Los espacios libres de la articulación. Cuando ustedes hacen sonar con sus dedos hacen sonar uno tras otro, dicen pecado primero, pecado segundo, pecado qué es. No son pecados, son estos espacios libres, ¿sí? Que está formado por las franjas sinoviales. La sinovia es el líquido filante, es como el aceite que va a servir para lubricar a las articulaciones. Las prolongaciones externas, ojo con esto, mire que les he marcado bien. Les he dicho, se llaman prolongaciones externas a estas, ¿ya? A prolongaciones en fondo de saco que se insinúa entre los fascículos de la cápsula, que está la cápsula, o los ligamentos, ya, con la superficie articular. Ya, son los famosos folículos sinovíparos de Gosselin. Diartrosis, la clasificación. Ahora ya, cuando diga, ¿cómo está clasificada la diartrosis? En enartrosis, condilo, encaje recíproco, trocoide y artrosis. Estos, ya, de acuerdo a sus superficies articulares. Esfera, segmento elipsoide, uno convexo, otro cóncavo, troclear en forma de polea, trocoide de cilindro y artroides planas. Entonces, esas son las superficies articulares, ¿ya? Las superficies articulares. En artrosis, aquí, ¿sí? Y aquí tienen los ejemplos, articulación, ¿sí? La condilia, también tienen igual elipsoide, cóncavo y convexo. La articulación temporomandibular, ¿sí? Encaje recíproco, una convexa y el otro cóncavo. Y la articulación trapecio metacarpiana del pulgar. Trocleas, aquí, en forma de polea, ¿sí? La articulación del codo y de los dedos. Una sola función, flexión, extensión. Trocoide, en forma de cilindro. Ya les he dicho, ustedes tienen una punta bola y tienen su tapa. Esa es una articulación de cilindro. Uno es hueco y el otro es compacto. ¿Y qué movimiento? El movimiento, solamente hay un movimiento de lateralidad, ¿sí? La articulación ya del apósito deltoides con el axis, ¿sí? Aquí tiene. Artrodio, aquí son superficies planas, aquí. Ya se deslizan de deslizamiento. Los huesos del tarso y del carpo. Esto está bien desarrollado, les he dicho, en las bailarinas de ballet, y en los hombres también, los que hacen ballet. Entonces, ¿por qué? Porque tienen movimientos delicados, son plásticos sus movimientos. Aquí tienen la articulación de la rodilla, un ejemplo, la articulación de la mandíbula, ¿ya? Aquí tienen otros ejemplos. Articulación con un solo eje,
el solo movimiento, articulación con dos ejes. Esto es de acuerdo a la mecánica, ¿sí? La condila y el encaje recíproco. ¿Cuáles son las que funcionan? Las de 3 ejes, la senartrosis y la coxofemoral. O sea que tienen 3 tipos de ejes. La articulación, la artroidea, no tiene dirección, se va a la derecha, izquierda, adelante, atrás, qué sé yo, ya, según el movimiento que se está realizando. Las articulaciones se desarrollan por un tejido. Aquí este tejido que va a estar entre las dos superficies articulares se va a llamar tejido indiferente. Y gracias a las diferencias histológicas que va a existir con las tracciones de los músculos y las necesidades del cuerpo humano, entonces estas se van a diferenciar en tejido fibroso, se va a diferenciar en tejido de la articulación del esto de partes vacuolas, el ligamento interóseo o articulación diartróticas. Eso es de acuerdo a las superficies articulares. Este tejido es el que interesa, el tejido indiferente, y que se va a desarrollar los diferentes tipos de articulaciones, ¿sí? Los músculos, estos músculos tienen una propiedad, la de contraerse. Se dividen en músculos rojos y músculos blancos y las variedades. Músculos rojos tienen un cuerpo y las extremidades son los tendones. Están divididos, tienen formas planas, tienen diferentes formas circulares, de abanico, qué sé yo, son las diferentes formas. Ahí tienen las diferentes formas, ya. Las inserciones de los músculos, los músculos se van a insertar por unos tendones. Estas fibras tendinosas van a ser gruesas, láminas tendinosas se insertan en la superficie mayor. Eso ya es. ¿Y qué función va a cumplir los tendones? Van a amortiguar la fuerza que realiza estos músculos, van a amortiguar. Ahora, de acuerdo al cuerpo, de aquí, a las fibras musculares, de acuerdo a la longitud de estas fibras musculares, estas van a cumplir diferentes funciones. Así vamos a tener las paralelas, las peniformes, semipeniformes y las que se van a insertar peniformes en las dos caras. ¿Sí? Pseudopeniformes empiezan como peniformes y terminan como peniformes. Y las semipeniformes solamente es en una sola cara del tendón. Esto es de acuerdo a las fibras musculares, con relación al tendón. Ahora, estas fibras musculares ya van a estar en relación con una estructura que se va a llamar tendón. Este tendón va a ser tejido fibroso denso, ¿sí? Y va a haber fibras cortas, tendones cortos, planos, largos, cilíndricos. ¿Qué función cumple? La de amortiguar la fuerza que realiza el músculo. O sea, son helicoidales, van a amortiguar mucho mejor. Ustedes ya les he puesto un ejemplo. Los amortiguadores de los carros, ¿verdad? Antes eran así, ahora son planos. ¿Qué función tiene? Amortiguar. Cuando uno está viajando en un auto, digamos, del año 50, estamos viajando como si estuviéramos yendo en carro, golpeando. En cambio, cuando estamos ahora viajando en esos autos que de modelos 2020, 2021, parece que uno estuviese yendo en avión. ¿Por qué? Porque está amortiguando ya el peso y el ruido del carro. Entonces, estos tendones también tienen ya la misma función. Las bolsas serosas, tenemos dentro de esto, vamos a tener unas bolsas serosas, las que tienen la forma de un fondo de saco, así, están limitadas por una cavidad cerrada, o sea, es como un globo. ¿Qué función tiene? La de facilitar el deslizamiento de los músculos con las superficies duras. Ya les he puesto aquí en el canal retromalar un ejemplo de una bolsa serosa, ¿verdad? Entonces, son las que cumplen la función de llevar el deslizamiento. Ahora, los músculos están cubiertos por unas membranas conjuntivas, unas membranas fibrosas que van a envainar al músculo.
Eso se van a llamar aponeurosis. Y estos van a formar a veces una capa continua. Así tenemos en el cuello la aponeurosis cervical superficial, que van a envainar a los músculos. Ahora, ¿para qué sirve? Para que las fibras de este músculo, cuando se contraigan, no se disparen, pues, ¿ya? No lleguen a florearse así, sino que se contengan, ¿sí? Entonces, esas son las aponeurosis de revestimiento. Ahora, las aponeurosis de inserción son tendones aplanados que vamos a encontrar en la aponeurosis epicránea, en el músculo frontal y en el músculo occipital. Esas son las aponeurosis. Ahora entramos dentro del único, vamos a decir que los músculos de la vida animal son aquellos voluntarios o esqueléticos, están manejados por la voluntad. Pero el único músculo estriado que no está manejado por la voluntad es el miocardio. Este miocardio va a tener un sistema que se va a llamar sistema cardionector propio, ¿sí? Los músculos blancos van a estar en todo el tubo digestivo, no son manejados por la voluntad, ¿ya? Están las paredes del útero también. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema nervioso. El sistema nervioso central, para poder entender, vamos a hacer que aquí haya un efecto, ¿sí? Un estímulo. Está quemándose el dedo. Viaja, va a encontrar muchas neuronas y va a entrar por la parte sensitiva, ¿sí? Se va a conectar con la parte motora y de la parte motora va a ir una orden y va a decir, levante su dedo. Esta es la respuesta. Este es el estímulo y esta es la respuesta. Entonces se llama arco reflejo, ¿ya? A este arco que estoy presentando, que tiene un receptor y tiene un efecto. O sea que ustedes están comiendo y en la comida se les mete algo duro en una cavidad y apretan y les duele. Ese dolor viaja rapidito hacia el centro sensitivo. El centro sensitivo con el centro motor se conecta y dice, bueno, no sea usted tonto o tonta y saque esa cosa que está comiendo de su boca. Eso se llama acto reflejo. Y todos los nervios están basados en este tipo de funcionamiento, ¿ya? El aparato de la inervación es el que va a regular todo el funcionamiento del cuerpo humano. Se va a dividir en sistema nervioso central, la vida de relación y el órgano vegetativo. El órgano vegetativo generalmente va a estar en relación con las glándulas, fíjense, están repartidas aquí. Y esto va a estar repartido con los músculos, las acciones de los músculos y las articulaciones y todos nosotros lo que podemos ya relacionar, pues se llama de la vida del sistema nervioso de la vida de relación. O sea, el cerebro espinal está formado por esto, el cerebro y el neuroeje, ¿sí? Y prolongaciones que se van a llamar ya los nervios. Ya, la constitución general, se habla de constitución general de acuerdo a la coloración que existe. Una gris, que siempre van a formar los núcleos, ya, y una periférica, que van a formar ya la sustancia blanca. Esta sustancia blanca también se va a encontrar en los cordones nerviosos. Aquí en la médula está formando las astas anteriores y esto van a ser la sustancia blanca. La sustancia gris se debe a colorarse a pigmentos. La unidad básica del sistema nervioso central es la neurona. Aquí tiene la neurona. Esta neurona se va a unir con otras neuronas a través de una relación o de una relación de contigüidad. Por favor, vean bien eso, ¿ya? A eso se llama sinapsis, ¿ya? A la relación de contigüidad, ¿sí? O sea, a la relación que existe entre neuronas por sus prolongaciones cilindroaxiales protoplasmáticas, ya se va a llamar ya sinapsis. Entonces, la sinapsis es una relación de contigüidad, no es de continuidad. Continuidad, ¿saben qué es?
es hacer empanaditas, por ejemplo, entre dos enamorados. Eso es relación de continuidad. Continuidad que hay un espacio, y ese espacio aquí va a estar, va a contener una sustancia, ¿sí? Por eso está aquí, fíjense, está de más o menos distanciado. Entonces, se llama sinapsis a la relación de continuidad. Está bien clarito, ¿verdad? No vayan a cometer errores. Los nervios son prolongaciones que los nervios aquí están aquí, ya que son 8, 12, 5, 5 y 1, ¿sí? Entonces se llaman nervios raquídeos. Estos nervios aquí van a estar formados por una raíz sensitiva y una raíz motora. Y ambos se van a unir, van a formar el nervio, van a formar el nervio raquídeo. La estructura de un ganglio espinal, el ganglio espinal, aquí está, ya va a tener, ¿por qué les he colocado esto? Porque va a tener una importancia con todos los ganglios que se van a encontrar en los pares craneales sensitivos, que van a tener una prolongación en forma de T, una raíz periférica y la otra raíz central. Sí, esa es la característica de este ganglio espinal, que se parece a los ganglios sensitivos craneales. Los nervios craneales son estos, un número de 12. Sensoriales, motor, vegetativo, sensitivo motor, aquí también, auditivo sensorial, sensitivo motor vegetativo, sensitivo motor órgano vegetativo. Ahí están sus funciones de cada uno de los nervios. La vida vegetativa se compone del parasimpático y del simpático. Poseen siempre funciones diferentes. Mientras uno hace por ejemplo, hace la midriasis, el otro hace la meiosis en la pupila, ¿sí? Ramo comunicante son las anastomosis ya de un nervio cerebroespinal al ganglio, y del ganglio al nervio cerebroespinal, y de acuerdo a eso se llaman en blancos y grises. Son anastomosis. Y gracias a eso se forma el nervio sinovertebral, que es un nervio que está dedicado al contenido de la médula y de las paredes. ¿Sí? Está formado por un nervio cerebroespinal y la raíz simpática. ¿Sí? Entonces, a eso se llama nervio sinovertebral. Anastomosis de plexos nerviosos. Los plexos nerviosos de la vida de relación o la vida autónoma están en un mismo lado, o sea, del lado derecho, el facial, que se puede anastomosar con el trigémino, les he dicho, ¿sí? Pero no así el neumogástrico. El neumogástrico recibe de la derecha y de la izquierda. Entonces, es el órgano vegetativo. Esas son las características de los nervios. El aparato sensorial está representado por órganos de los sentidos. Captan impresiones, los cuales son transmitidas y percibidas y transformadas en sensaciones. O sea, esto que captamos es una expresión o una impresión, ¿sí? Y eso se va a transformar en una sensación. ¿Sí? Aquí tenemos los sentidos, vista, el olfato, los 5 sentidos, ¿sí? Eso corresponde al aparato sensorial. El elemento que compone es lo primero, el elemento que forma, que compone. No me van a decir componentes del aparato sensorial, me van a decir oído. No, eso no. Esa es la división del aparato sensorial. Los que componen es una célula nerviosa y los aparatos destinados a proporcionar a esta célula ya las condiciones de receptividad. Aquí, por ejemplo, ya esto aquí está conduciendo. Aquí llega a vibrar y aquí llega ya al oído medio. Y ahí está el caracol, el utrículo. Aquí el caracol con la audición, el utrículo con el vestíbulo, ¿sí? Con el coclear y el vestibular. Y de aquí va a recorrer. Y en el recorrido va a encontrar estos aparatos que le van a dar sensaciones de conductividad, ¿verdad? Entonces, esto es el componente del aparato, ¿ya? El aparato sensorial.
¿Cómo está formado? ¿Cómo se divide? Tal cosa. El tacto se va a encontrar ya distribuido en la piel. Y esto va a tener orificios, surcos, salientes. Entre los orificios, estos van a ser los que son normales, y entre los pliegues vamos a encontrar estos, los pliegues y surcos. Las estructuras de locomoción, las estructuras son pliegues de locomoción, ¿sí? Aquí vamos a tener pliegues y surcos, los de fruncimiento aquí, los de adelgazamiento también aquí, los interpapilares aquí, ¿sí? Los permanentes se llaman aquí, y los temporales son lo que se conoce con el nombre de la piel de gallina, ¿sí? Aquí tenemos la piel de gallina, aquí tenemos los permanentes, aquí los temporales. La piel está constituida por la epidermis, por la dermis, el epitelio y la dermis. Esto. En algunos lugares esto no existe, está directamente de aquí a la aponeurosis, ¿sí? Y esto vamos a encontrar en la palma de la mano y en la planta, ¿sí? En el glúteo. En cambio, en otras partes sí va a existir todos estos, que van a ser tejido adiposo, fascia superficial, tejido celular subcutáneo. El que nos interesa muchas veces es el tejido celular subcutáneo, porque va a dar a la estructura el deslizamiento de la piel, ¿sí? Ahí vamos a encontrar todos las características. Ahora, entramos al aparato de reproducción, donde esto nos sirve para crecer y para reproducirnos, ¿sí? No, para crecer y para asimilación y para desasimilación. Entonces tenemos el digestivo, el circulatorio, el respiratorio y el urinario, ¿sí? Ya son constituidos como el aparato de la nutrición. Aquí tenemos el digestivo, que compone de tales cosas, el tubo digestivo, la variación de la estructura, de la forma, todo eso va diferenciando esto. Si mide tanto así, entonces ese es el tubo digestivo. Los que se encuentran por encima del diafragma, hemos dicho, el diafragma es un músculo que forma la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Sí? Las glándulas anexas, tenemos las glándulas anexas al tubo digestivo. El aparato circulatorio va formado por un órgano central y los vasos, ¿sí? Van a conducir la sangre. El órgano central está dividido en dos partes. El aparato circulatorio se compone de esto, de vasos que van a llevar hacia el este. Los vasos sanguíneos, arterias, se diferencian porque tienen paredes contráctiles, elásticas y gruesas. Se diferencian de las venas, ¿sí? La circulación mayor, aquí tienen la circulación mayor, y esta es la circulación menor. Aquí tenemos la circulación menor o pulmonar también, y la mayor se llama corporal. Las colaterales, las arterias sí dan colaterales, y estas se van desprendiendo en ángulo agudo. Algunas veces en ángulo obtuso, y algunas veces cuando tienen un trayecto retrógrado, como aquí en el caso, digamos, en este lado, se llaman recurrentes. Entonces, las arterias finalmente se desprenden de un ángulo agudo. Ahora, la forma, el calibre, son cilíndricos, ya están supeditadas las arterias son flexuosas. Hay arterias que son bien flexuosas, que están supeditadas a grandes desplazamientos, como os he dicho, las coronarias del corazón y la arteria facial, que están supeditadas a grandes desplazamientos. En la cavidad bucal, por ejemplo, cuando soplamos, inflamos la cavidad bucal, la facial se pone recta, que tiene muchas curvas. Y en el corazón, en la diástole y en la sístole, las coronarias son curvas, y después van tomando su dirección rectilínea. Las anastomosis en inusculación, transversales o oblicuos, longitudinales por convergencia. Esos son los tipos de articulaciones. La disposición, las venas son conductos membranosos menos contráctiles que los
menos que los estos, menos que las arterias, y estas se dividen en profundas o supraponeuróticas, superficiales o supraponeuróticas. Sus características que acompañan siempre a veces dos venas a una arteria, ¿sí? Las anastomosis también son igual, ya, pero esto es lo que quiero que ubiquen. Se llama conducto colateral cuando las anastomosis, aquí, esto. Rama anastomótica que se extiende, la rama anastomótica que se extiende, aquí es un conducto. La rama anastomótica que se extiende de este punto a este punto, ya distantes de una vena, se designa con el nombre de conducto colateral. No vayan a confundir, por favor. Conducto colateral es una rama anastomótica venosa que se extiende en 2 puntos de distancia una vez, diferentes a lo que hemos hablado de las anastomosis de las arterias. Las venas se introducen dentro de su cuerpo, se encuentran unas válvulas, unas membranas delgadas en forma de semiluna dispuestas en pares, se llaman ya válvulas parietales y válvulas ostiales. No hay en el cuello y en las venas pulmonares. Ya, estas se dividen en parietales y ostiales. Parietales, ¿dónde? Aquí. Mejor dicho, las parietales, ¿dónde? En las paredes. ¿Sí? En las paredes. Hagan de cuenta, les he dicho, la P con la P. ¿Sí? Las ostiales en las desembocaduras. ¿Sí? Aquí. Está desembocando esto aquí. Y las parietales en todo el trayecto de las venas. Les he dicho, hagan concuasar esta P con esta P, para que no se puedan olvidar. Capilares son anastomosis arteriovenosas que se encuentran en las terminaciones de cada estructura, o sea, de todas las estructuras. Pero se llama conductos derivativos aquellas anastomosis arteriovenosas mucho más voluminosas que los capilares. ¿Dónde va a existir? En el cuerpo cavernoso de las fosas nasales. Las fosas nasales tienen un cuerpo cavernoso, ¿sí? En el cuerpo cavernoso del órgano sexual del hombre y en el clítoris. O sea, en esos dos cuerpos se van a encontrar esto que se va a llamar conductos derivativos de Zucker, o también se llama sinusoides, ¿sí? Nuevamente repito, ¿dónde se encuentra? En la mucosa de las fosas nasales, en el cuerpo cavernoso de las fosas nasales, en el cuerpo cavernoso del glande y en las clítoris de la mujer. La circulación mayor ya les he indicado, circulación menor, ya, se llama circulación porta. No toda la sangre está vertida en la vena, o sea, en la vena cava inferior, si no existe que del estómago, del intestino, del vaso y del páncreas, que se forman sus características que están formados por capilares, forman un solo conducto. Este conducto se llama vena porta, que llega al hígado donde se capilariza y va a formar después la vena suprahepática. Entonces se llama sistema porta a la circulación que se forma en capilares, termina en capilares formando un conducto, que es la vena porta. Un ejemplo, la vena porta. ¿Está bien? Sistema linfático. Hemos dicho que todo el cuerpo humano dentro del cuerpo humano se encuentra el sistema linfático, que es bien importante. Está formando por ganglios y por vasos. Aquí nosotros vamos a tener ya uno que va a ser el ganglio principal o de Kutler, que está el yúgulo digástrico, que va a recoger la sangre, mejor dicho, la linfa de todo el círculo periganglional. Una muela, un diente infectado o la cavidad bucal que presenta problemas, donde van a repercutir en los ganglios linfáticos del cuello. Y estos en la glándula, en un ganglio que se va a llamar ganglio de Kutler principal. Y estos a su vez van a desembocar en las venas yugulares. ¿Sí?
Igualmente los que suben de las extremidades inferiores van a desembocar en las yugulares. Su contenido van a verter en los vasos venosos, en las yugulares, no en las arterias. ¿Sí? Bueno, aquí tienen sus características de los linfáticos. Aquí tienen las características de los vasos y los ganglios. Aquí están desembocando. Fíjense en esta, que es la yugular. La yugular es el tronco brachiocefálico venoso. ¿Ya? El tronco brachiocefálico venoso, y van a formar la vena cava superior. Van a desembocar en las yugulares aquí, o algunas veces en el tronco brachiocefálico, pero siempre van a desembocar en un conducto venoso. El aparato respiratorio está formado por pulmones, que está cubierto por unas membranas que se llaman pleuras, que son ya las protecciones de los pulmones, ¿ya? Y en estos aparatos centrales se va a producir la hematosis. Sí, la hematosis, aquí la hematosis. Vamos a tener los conductos, con los conductos o vías respiratorias, que van a formar por fosas nasales, la parte superior de la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Sí, esos son los conductos respiratorios. El aparato urinario va a ser dos órganos centrales, los riñones, que aquí van a llegar la sangre y van a secretar y van a formar la orina. Y aquí en la orina son productos de desimilación. Estos conductos, estas glándulas están conectadas por un conducto que se llama los ureteres, a un receptáculo que se llama la vejiga. Y la vejiga está conectado con la parte externa por otro conducto que se llama la uretra. O sea, todo esto constituye el aparato de desasimilación. Los aparatos de reproducción son el aparato genital femenino y el aparato genital masculino. De aquí sale el óvulo, de aquí sale el espermatozoide. Se unen, van a formar el óvulo, ¿ya? O el huevo, mejor dicho, el huevo, que estos van a tener las características de sus progenitores y que van a servir para la nueva generación. Esto entonces constituye el aparato de reproducción. Aquí está el aparato genital masculino, con todas sus características, el aparato genital femenino, con todas sus características, y aquí ubíquense en qué lugar están. Nuevamente repito, en qué lugar están aquí y cómo pueden llegar aquí. ¿Sí? De todas maneras, les agradezco ya por su atención. Sí.